Amén. Padre Santo, yo te doy gracias por este día, por esta noche, Papito Dios. Y hoy no solo queremos venir a ser oidores de la palabra, sino también hacedores de ella. Señor, te suplico que lo que aprendamos, que lo que tú nos enseñes en esta noche, Señor, sea, Padre Santo, esa semilla que cae en estos corazones que estamos aquí, Papito Dios, reunidos para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a darle un aplauso al Señor por esa palabra y empezamos. ¿Alguien ha escuchado? Le podemos bajar un poquito porque hay como mucho eco. ¿Alguien ha escuchado milagros financieros? Esta nación ha tenido un milagro financiero, esta persona ha tenido un milagro financiero. Y muchas veces nosotros escuchamos, sobre todo en los países que dicen, wow, esta nación es un milagro por todo lo que pasó. Hemos visto, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, que hablaba de paso mi hija, me gusta mucho esa época, que hubo naciones que quedaron completamente en cenizas. Por ejemplo, Europa quedó muy destruida, muchos países, pero también, por ejemplo, Japón, ¿sí? Y entonces recuperaron una nación que había recibido de paso 2 bombas atómicas, como en el caso de Japón, no era sencillo. La moral de la gente, las ciudades destruidas, fuera de eso, ocupados por el enemigo, entonces para ellos era imposible. Y eso que estamos hablando hace, ¿qué? 80 años, podemos ver en este momento el cambio tan impresionante que han tenido esas naciones. Sin ir más allá, Malasia. Malasia es una isla que tiene no más de, si no me equivoco, no más de 10 millones de personas, una iglesia pequeña que no tenía, una isla pequeña que no tenía mayor cosa, y de repente se separa de sus colonizadores a mediados del siglo pasado y empieza una época de corrupción. Las mismas personas no tenían la manera como de seguir para adelante, y se sube un hombre y empieza a organizar las cosas guiado por el Señor hasta ver la nación que es hoy Malasia. Y si ustedes ven a Malasia, es una nación muy rica, estratégicamente puesta. Ellos no tenían sino solamente posición y la aprovecharon. Ahí la gente habla inglés y chino, porque ahí llega todo, se conglomera mucha de la economía mundial. ¿Sí? Vamos más cerca, Panamá. ¿Qué es Panamá? O sea, una naturaleza hermosa y todo eso, pero en economía no tenía mucho. Y a alguien se le ocurrió hacer un caminito para pasar de un lado al otro, y ahorita es una nación no solamente muy próspera y rica, sino adicionalmente muy estratégica. Entonces démonos cuenta que para el Señor no hay nada imposible cuando Él está en medio de la situación. Y así como Él tuvo todo el poder para no solamente levantar personas, sino también naciones, Él tiene también el poder para hacer esos milagros financieros en la vida de nosotros. Hemos hablado todo el mes de milagros de diferentes maneras. Y el día de hoy vamos a ver esto, precisamente eso, el milagro financiero. Uno cuando llega empieza a buscar, bueno, ¿qué será lo que yo puedo hacer para mejorar mis finanzas? Le aparecen 20 millones de libros. Los 5 pasos para prosperar, los siete libros para ser millonario en 3 días. Una cantidad de cosas y dice, bueno, ¿cuál es el camino que voy a seguir? Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es precisamente lo que el Señor nos dejó para guiar nuestras vidas. Y ahí tenemos todos los secretos. Lo que yo encontré buscando en oración precisamente para saber qué era lo que el Señor tenía para nosotros financieramente hablando, y pues para cada uno el Señor le va a tener su propia revelación, fue algo que encontré precisamente que habla sobre la parábola del dinero. Y ustedes lo pueden encontrar en Lucas capítulo 19, del 11 al 26. No lo voy a leer todo, solo voy a leer algunos versos. Lucas 19, del 11 al 26. Y en esta les voy a decir más o menos de qué se trata. Dice que hay un hombre que es muy rico y llega y llama a unos siervos. Vamos a ver eso. Llama a unos siervos y les dice, bueno, les voy a dejar dinero, pero gran cantidad de dinero, para que la administren. ¿Sí? Y el verso 13 dice, llamó a 10. ¿Se acuerda que de pronto, yo no sé si usted se acuerda, pero normalmente uno dice 3 o se acuerda de 3? Pero aquí dice, llamó a 10 de sus siervos y entregó a cada cual una buena cantidad de dinero. Les instruyó, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva.
Una de las cosas que uno cree como cristiano es que uno es espiritual. Entonces sabemos nosotros que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Pero entonces piensa que uno como solo es espíritu, las finanzas entonces uno las mira como de reojo, como con recelo. Y de hecho cuando en la iglesia se habla de finanzas, las personas entonces empiezan a pensar, bueno, esto ya es por plata, vienes a facturar, no sé qué más cosas. Y lo que el Señor nos da es principios para que cada uno de nosotros pueda enfrentar la vida conforme nos lo enseña la palabra de Dios. Entonces en el verso 13 dice que los llamó y llamó a 10 siervos y a cada uno le dio dinero. Y si ustedes vamos a ver más adelante, a uno le da 10, a otro le da 5 y a otro le da 1, ¿cierto? En otra parte de la palabra. ¿Por qué les da diferente? ¿Será que el Señor tiene preferencias? ¿Será que el Señor dice, bueno, este me cae bien, entonces le voy a dar más? El Señor le da a cada uno como a él le parece, ¿cierto? No es que tenga preferencias ni nada, sino que simplemente le da a cada uno y a cada uno nos coloca la capacidad de administrarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas que tienen una capacidad intelectual impresionante, ¿sí? Pero financieramente de pronto no son tan buenos. Yo conocí el ejemplo de un señor en Centroamérica, que era Guatemala o Honduras, no me acuerdo bien, que él realmente no había hecho ni siquiera bachillerato, había terminado por ahí primaria, estaba trabajando en un taller, y entonces él empezó a ir a la iglesia, se convirtió al Señor, y ahí empezó a ver y empezaron a predicarle de que el Señor también se encargaba de sus partes financieras, que le entregara esos sueños al Señor. Dijo, Señor, sabes que yo quiero ser próspero, y la motivación de él era bendecir primeramente a mi familia que estoy pasando por situaciones difíciles y a la iglesia. Y entonces el Señor le colocó un sueño y entonces le dijo, bueno, pues vaya, estudie. Y se metió en un tecnológico y empezó a estudiar sobre motores diésel, particularmente sobre esos motores, y empezó, se esmeró, fue el mejor, se convirtió, estaba siendo un mecánico en un taller, pero entonces empezaron a mandarle allá los problemas más fuertes, y el Señor empezó a darle una revelación para poder llegar a los problemas claves en los motores que la gente lo buscaba a él en el taller. Y entonces ya se dio cuenta que el Señor lo bendecía, entonces dijo, ¿sabe qué? Me voy a montar mi propio taller. Para hacer la historia corta, después de mucho tiempo, lo prosperó tanto el Señor que tenía 12 empresas. 12 durante muchos años. Empezó con dice, luego se dio cuenta que la parte de repuestos también era buena, armó una empresa y todo eso. Y es un hombre supremamente, un corazón muy humilde, un corazón muy agradecido con el Señor, que el Señor ha prosperado abundantemente, y no solamente para su familia, sino para su familia en el Señor. Entonces, para el Señor nos entrega las capacidades que nos da la posibilidad de también multiplicar las riquezas. Entonces usted me va a decir, pero para un momentico, el Señor dice, no, es que nosotros tenemos que sembrarse en el reino de los cielos, y aquí todo esto no, porque esto no nos vamos a llevar nada. Nos vamos a morir y ni el cuerpo, ¿cierto? ¿O alguien se va a llevar algo? ¿Tiene pensado llevárselo? No tenemos nada, no nos vamos a llevar nada. Vamos a ir en el verso 16 y 17. Volvió el hombre que les había dado el dinero y dice, se presentó el primero y dijo, Señor, su dinero ha producido 10 veces más. Hiciste bien, siervo bueno, respondió el rey, puesto que has sido fiel en tan poca cosa, te doy el gobierno de 10 ciudades. Y aquí no voy a entrar en detalles, pero grábese esto, que le da gobierno. Él recibió dinero para administrar, y como lo administró bien, por cada una de las cosas que él produjo le da gobierno en algo. Vamos más adelante. Dice que llamó a otro que le dio 5 ciudades, etcétera. Pero después saltamos al verso 20-21 y dice, llegó otro siervo y dijo, Señor, aquí tienes tu dinero. Lo he tenido guardado envuelto en un pañuelo. Es que le tenía miedo a usted, que es un hombre muy exigente, toma lo que no depositó y cosecha lo que no sembró. Entonces aquí el hombre le dio temor de coger y de que eso fuera a perderse, porque dijeron, bueno, ¿y con qué le responde este hombre? Pero el miedo lo paralizó al punto que no hizo nada, lo escondió, y lo escondió en un pañuelo, ¿sí? Entonces, una de las cosas que tenemos es que todos aquí tenemos capacidades que nos ha dado el Señor. Hay unos que tienen capacidades financieras, otros tienen capacidades sociales, otros tienen capacidades de cualquier tipo, pero siempre el Señor por lo menos nos ha dado una capacidad que estamos conscientes que el Señor nos la ha dado.
La pregunta es, ¿y en qué las estamos usando? De pronto las estamos escondiendo o las estamos usando mal. ¿Sí? Y cuando nos presentemos delante del Señor nos va a preguntar, bueno, ¿tú qué hiciste con esto? Porque no es solamente que te lo voy a dar para que la pases bueno, sino para que produzcas fruto de eso que estás haciendo, ¿sí? De eso que te he entregado, perdón. Entonces le pidió y no encontró nada, ¿sí? Y una de las cosas que yo me doy cuenta es que el Señor pide fruto de todo lo que nos da. Tenemos un cuerpo, gracias a Dios, sano, un cuerpo fuerte. Hay personas, por ejemplo, como este muchacho en Australia que no tiene ni brazos ni piernas. Y uno cuando se compara con lo que ha hecho este hombre, a mí me da vergüenza. Porque ese hombre, el Señor lo ha utilizado para llevar sanidad, porque es pastor, además de que motiva a muchas personas, lo lleva a naciones para que las personas se motiven, para que las personas salgan de sus depresiones, salgan de todas esas cárceles en donde el enemigo los ha tenido, porque él es precisamente pastor también. Tiene una familia hermosa, con una esposa, con hijos, y él, con la limitación que tiene, no lo detuvo para que lo que el Señor le dio, como decimos en Colombia, ñoquito, de aquí para acá, con eso tuvo para administrar y dar esos frutos que ha dado. Entonces yo pregunto, ¿cuál es nuestra limitación? Yo le digo, ninguna. Y voy a decirles por qué a veces uno se siente limitado. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y este verso tiene 4 cosas por las cuales uno no da frutos financieros. ¿Y cuáles son esas 4? La primera es que dice, amado. ¿Usted sí se siente amado por Dios o se siente olvidado y despreciado? Porque cuando uno se siente amado por el Señor, cuando uno está seguro de que Él lo ama y Él está con uno, uno se lanza a lo que sea porque sabe que Él está con uno. Hagan la prueba con los niños, oye, seguramente aquí los que somos padres ya los hemos hecho, de que llega uno y le dice, lo tira a la piscina o le dice que láncese del borde de la piscina a uno y él al principio no se va a tirar porque le da temor. Pero después de que se lanza la primera vez y usted lo agarra, no se salga de la piscina porque lo va a tener 2 días ahí. Tírese y tírese y tírese. Entonces lo primero es, ¿usted se siente amado? Y muchas veces lo que pasa es que uno no se siente amado porque uno tiene la versión de Dios con respecto a la versión que tuvo uno de papá. Y si el papá lo abandonó o si el papá lo maltrató, pues uno entonces no tiene una buena versión del Señor y por eso uno tiene que buscarlo para conocerlo tal y como es Él. Entonces la primera de las cosas por las cuales uno no puede dar muchas veces fruto financiero es porque uno no se siente amado. Lo segundo es, dice, yo deseo que seas prosperado. O sea, el Señor sí me quiere prosperar, pero prosperidad significa que yo crezca en todo, no solamente en una parte y cojo en la otra. Es decir, me dedico a la parte intelectual y soy el mejor, el megagenio y todo ese tipo de cosas, pero abandono a mi familia. Hay personajes que yo admiro. Por ejemplo, Nelson Mandela. Nelson Mandela es un hombre admirable, siguió por su causa, estuvo casi 30 años encerrado en una cárcel, ¿cierto? Después de eso el Señor lo sacó, lo utilizó para coger una nación y unirla, una nación completamente polarizada y unirla. Sin embargo, eso le costó muchas de sus cosas, entre las cuales su propia familia le costó. Él no pudo estar tan cerca de su familia, ¿sí? Entonces, muchas veces yo digo, bueno, ¿cuál es ese balance que el Señor me está diciendo a mí? Yo quiero que seas prosperado, es decir, que yo quiero que te vaya bien en todo, con el Señor, con tu familia, pero también en las finanzas. Entonces, cuando uno sabe que el Señor lo quiere a uno prosperar, pues entonces uno también sabe que el Señor en la parte financiera lo quiere bendecir. Lo tercero es, dice, y que tengas salud. ¿Sí? ¿Por qué será importante la salud? Porque la salud es ese vehículo que el Señor nos da en nuestro cuerpo para poder hacer todas las cosas que nos ha enviado a hacer. ¿Sí? Entonces, por eso el Señor no deja a un lado la salud. Su deseo es que yo tenga plenitud. Y entre eso está la salud. Y finalmente, dice, y que prospere, perdón, y que tú tengas salud, así como prospera tu alma. O sea que todo se reduce a que sea el alma, de acuerdo a cómo prospera el alma, que todo lo demás crezca. No es al revés, no es como crezca el dinero que todo lo demás, no. Mi alma prospera,
O sea, conoce del Señor y asimismo todo va a crecer. El problema del ser humano es que nosotros nos preocupamos por una cosa, por otra, y el alma la dejamos de últimas. Y aquí nos está dando el secreto del Señor que si nos preocupamos por ella, todo lo demás va a crecer. Amén. Entonces, en Juan 17, dice uno, pero ¿cómo hago para que mi alma prospere? Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Cuando yo me encontré con este versículo, ahí está el secreto de la vida o del hombre, de la vida del hombre aquí en la tierra. No es hacer dinero, no es ser Elon Musk, no es ser presidente, no es ganar las medallas olímpicas, eso es secundario. El secreto de la tierra, de la vida aquí en la tierra es esta: conocer al Señor Jesucristo y al Dios verdadero. Eso es todo. De ahí nace todo. Si nosotros podemos en esta vida, con lo que hagamos, a través de lo que hagamos, estar caminando con el Señor y conocerlo, tendremos una vida próspera. Amén. Entonces, mi alma prospera cuando yo entiendo que el secreto es conocer al Señor. Ese es el secreto. Aquí, ¿quiénes conocen al Señor? Si yo le preguntara al Señor qué le gusta comer, ¿usted qué me diría? Arepa venezolana. ¿Sí? ¿De dónde era el Señor? Medio Oriente, ¿no? ¿Qué se come allá? Chaguarma, yo diría chaguarma. ¿Sí? Pero, y por darles un ejemplo, porque si yo le pregunto a cualquiera de ustedes que de pronto no conoce a alguien aquí, yo le pregunto, bueno, a don Enrique, ¿qué le gusta de comida? Entonces, claro, como saben que es venezolano, van a decir, eso no hay pierde, arepa. Pero no, a él le gusta es otra cosa, a él le gusta la comida de mar. ¿Ah? Ahora, ¿por qué sé eso? Porque el Señor me lo reveló honestamente porque no tenía. Pero realmente lo que les quiero decir es esto. Cuando uno está con una persona, empieza a conocerlo y empieza a saber qué es lo que piensa él o ella, termina pareciéndose. Si usted ha visto, dos amigos empiezan, hasta caminan igual, chonetos, ¿sí? Yo, por ejemplo, en la pandemia, ahorita que Mario nos estaba trayendo a esa época, Pedro, mi amigo, me había inventado por años, vamos a montar bicicleta, y entonces yo saqué el cuerpo y finalmente en la pandemia no me pude escapar. Y entonces empezamos a salir, y ahorita, como yo aprendí con él, pues ahora monto como Pedro. ¿Sí? Las mismas mañas, no mentiras. Bien atléticos, bien fuertes. Pero lo que yo quiero decir es que uno termina pareciéndose a con quien va. Ahora, si yo camino con el Espíritu Santo, ¿a quién me debería terminar pareciendo? Al Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba buscando detrás del Señor Jesucristo, que lo estaban teniendo allá para martirizarlo, y él se metió ahí a hurtadillas y no sé qué, y empezó, yo me imagino que llegó y se quemó y dice, uy, gloria a Dios. Y entonces le dice, usted habla como ellos, usted es de ellos. Dicen, oye, entonces para que lo confundieran empezó a maldecir. ¿Sí me hago entender? Porque uno termina pareciéndose a con quien está. ¿Sí? Entonces, en Proverbios 29-25 dice, temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Una de las cosas por las cuales uno no prospera y por las cuales uno no puede caminar con el Señor es el temor a los hombres. Temor al que dirán. ¿Sí? Uy, no, este es un fanático, este será quién sabe qué, no sé qué. Y ese es el temor que coloca el enemigo muchas veces en nosotros para que no tengamos la libertad de poder hablar abierta y libremente de nuestra relación con el Señor. El fruto, el Señor busca que nosotros demos fruto en absolutamente todas las cosas. Y si el Señor llega y dice, bueno, yo me voy, cuando el Señor Jesucristo se fue, pero ¿a quién nos dejó? Al Espíritu Santo. Yo les voy a dejar al Espíritu Santo para que caminen con el Espíritu Santo. Él va a ser su coach, va a ser su mentor. Y entonces va uno caminando con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también da fruto. ¿Ustedes sabían? El fruto del Espíritu Santo son 9 cosas que está en Gálatas capítulo 5. Dice, verso 22, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Ustedes saben mucha palabra, ¿sí o no? No hay ley que condene estas cosas. Entonces,
Si el Espíritu Santo camina conmigo y Él tiene frutos, entonces yo por defecto, ¿qué tengo que dar? ¿Cuáles? Esos frutos. Me llamó mucho la atención porque durante el testimonio de Mario, y gracias por ese testimonio tan poderoso, ella decía, ella tenía pues preparado su propio testimonio y todo eso, y en ningún momento sabemos, les comparto yo lo que voy a predicar. Y ella hablaba de eso, del fruto del Espíritu Santo que produce la prueba en cada uno. ¿Sí? Y cuando yo estaba aquí, todos tenemos pruebas a diario, todos tenemos pruebas de una u otra manera. Y muchas veces uno dice, el Señor, ¿por qué hace que yo siga en esta situación cuando yo ya debería estar libre? Es porque, como ella bien decía, no hemos aprendido. ¿Sí? Y cuando uno no aprende, pues entonces tiene que repetir. Como decimos en Venezuela, nos pelamos, es que dice, nos raspamos y entonces toca repetir. Entonces, pues el Espíritu Santo no tiene problema. Para el Señor no hay afán. ¿Qué le dijeron cuando Lázaro se enfermó? Lázaro se enfermó, vamos, el Señor salió corriendo ahí mismo. ¿Yo no? Tú tranquilo. Pero es que está urgente, es que está que se muere. Tú tranquilo. ¿El Señor corrió? No. El Señor dijo, para Él tengo el momento preciso. Y fue en el momento que necesitaba estar con Lázaro. ¿Sí me hago entender? Entonces uno con ese afán y no sé qué, el Señor dice, ¿aprendió la lección? No. Raspaste. Otra vez. Entonces aquí vamos a ver 4 frutos o 4 ejemplos a través de los cuales el Señor utiliza las finanzas para que tengamos fruto. Y les voy a decir por qué. Las finanzas en sí mismas no son un Dios, son una herramienta. Y muchas veces el Señor utiliza esa herramienta para que yo pueda tener frutos. Cuando yo coloco las finanzas como lo primero en mi corazón, ya eso no es una herramienta, es un Dios, es lo que me dirige a mí. Y entonces yo ya no estoy dando frutos que me dice el Espíritu Santo, sino que estoy siendo esclavo. Y el primero que vamos a leer es en Lucas 18:22. Voy a leer hasta el 24. Dice, al oír esto, Jesús añadió, todavía te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto se entristeció mucho, pues era muy rico, y al verlo tan afligido, Jesús comentó. Hasta ahí. Y el primer fruto que vamos a ver es el fruto del amor. Las finanzas, ¿cómo decir que las finanzas producen un fruto de amor? Y en este ejemplo como que tampoco. Había un hombre rico y entonces llega y le dice, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y le dice, tú ya sabes, sigue todos los mandamientos, ¿sí o no? Y llega y le dice, check mark, eso ya todo listo, ¿qué más hay que hacer? Y entonces el Señor dice en otra parte de la Biblia, en otro pasaje, dice que Jesús lo amó y le dijo, solo te queda una cosa, ve y vende todo lo que tienes, regálaselo a los pobres y ven y sigue. ¿Qué le estaba diciendo el Señor ahí? Un fruto que tú tienes que producir, demostrado con tus finanzas, es que me amas más a mí que al dinero. Y yo les pregunto, ¿sería uno capaz de hacer eso? La iglesia primitiva, ¿qué hacían? Llegaban y vendían las casas, todo lo vendían, todo lo llevaban a la iglesia para que toda la iglesia se sostuviera, perdón. Entonces imagínense, uno en este momento seríamos capaces de hacerlo si el Señor llega a preguntar, ¿sabes qué? Quiero que vendas todo y lo lleves y se lo entregues a X o Y, bueno, el que el Señor le muestre, que sea el Señor, ¿no? ¿Sería? Mire, yo tengo este testimonio que nos dio el pastor Garzón de Zipaquirá. Ellos estaban pues agrandando la iglesia, ellos viven en expansión, gracias a Dios, el Señor les ha dado en Zipaquirá una gracia y una fortaleza espiritual muy, muy, muy fuerte allí. Son la iglesia más grande, de hecho, allá en Zipaquirá. Y en un momento en donde estaban expandiendo, llega y se acerca un hombre con su esposa y le dice, señor, pastor, lo que pasa es que el Señor me mostró que le diéramos la casa y usted la venda y tome eso para la iglesia, la casa. Y no era un hombre rico, era un hombre normal con un trabajo de lunes a viernes, su esposa secretaria, algo normal. Y el pastor le dijo, no le va a recibir, a mí me da mucha pena, yo no le voy a recibir nada de eso. Ustedes, si lo van a hacer, vaya, y le puso la tarea, van, ayunan y oran con la familia porque tienen 2 hijos, esa familia tiene 2 hijas. Ayunan y oran con sus hijas
Y si el Señor les muestra, vienen los 4 y me dicen cuál es la palabra que el Señor les dio y les redució. De lo contrario, nada. Y el pastor dijo, listo, ya, salí. Pues ellos hicieron todo eso y volvieron los 4. Y entonces le dijeron, sí, pastor, oramos, el Señor nos dijo, y entonces aquí está la casa para que usted la coja. Y yo decía, uy, es grandes ligas, ¿sería que yo sería capaz de hacer eso? Pero mire lo que pasó. Después de eso, el pastor llegó y dijo, bueno, si hizo voluntad y todo eso, y pues claro, con testigos, porque van a decir después el pastor, quién sabe qué vaina les dio rara por ahí, los invitó a comer. Y entonces lo hicieron y ellas empezaron a estudiar una medicina y la otra no me acuerdo qué, en una universidad muy costosa, y el Señor les aparejó becas, les aparejó, no solamente por buenos estudiantes, sino de diversas maneras, al punto de que ellas terminaron sus carreras sin pagar un peso, ¿cierto? Cuando hicieron las cuentas, ni vendiendo la casa hubieran podido pagar lo que el Señor les dio en estudios. Y ahorita son tremendas profesionales. ¿Y ellas cuál fue su actitud? De honrar al Señor, amar al Señor. ¿Sí? Y a veces el Señor llega a uno y dice, bueno, una ofrenda de amores trae tu diezmo o trae esta ofrenda cuando a veces le coloca al Señor. Cuando hemos ido a las convenciones, cuando creo que fuimos con Anies a veces a la convención, el Señor nos mostró a mi esposa y a mí, bueno, ustedes van a ofrendar esta cantidad por sus hijos. Y nosotros pues estábamos orando cuando le dije, amor, el Señor me muestra que tal cosa. Y normalmente a ella le muestra más. ¿Sí? Pero esa vez le gané. Yo no sé qué pasó con el Señor. Le dije, mire, el Señor me mostró que hiciéramos tanto por nuestros hijos y ofrendamos eso, ¿sí? Y realmente, ¿cuál es la intención de nuestro corazón? Primeramente agradar al Señor, pero también si el Señor le coloca a uno algo en el corazón es porque tiene un propósito. Y es decirle, entrégame no solamente tu ofrenda, sino en ese caso, entrégame a tus hijos, porque yo voy a estar con ellos. ¿Van conmigo? Entonces, cuando el Señor le está diciendo a este joven rico, vaya y venda, lo que está diciendo es, esta ofrenda es una ofrenda de amor. Tú entregas todo lo que tienes porque es más grande el amor que me tienes a mí que el que le tienes a las riquezas. Amén. Entonces, ese es el primer. Mateo 6, 19 al 21 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Es malo tener dinero? No, con la actitud correcta. Cuando usted depende del dinero y usted no puede dormir y tiene que ponerle guardaespaldas y cosas a eso, pues ya la cosa es diferente. Pero cuando su corazón está en el Señor y está confiado porque cualquier cosa el Señor se lo va a dar y a retribuir, está tranquilo. En Corea del Sur, este otro testimonio muy bonito, en Corea del Sur llegó y estaba creciendo la iglesia del pastor Cho, que es un buen pastor allá, un pastor muy, muy influyente allá. Y resulta que pues la gente que empezó a ir a la iglesia, pues gente sin fondos, sin finanzas y todo eso. Y llegó un día uno de sus feligreses y llega y le dice, pastor, yo soñé que usted, y le pedí al Señor para que me diera una idea de un emprendimiento, de una empresa y todo eso, y yo soñé que el Señor me daba a través de usted los fondos para mi primer compañía. Y el pastor se queda mirando y le dice, bueno, sacó $5, le digo, bueno, arranque. Imagínese usted con $5 que va a arrancar. Y él dice, bueno, ¿yo qué hago? Pues les voy a decir lo que él hizo, que es una idea ridícula, pero en las manos del Señor es poderosa. Él cogió y compró sal con lo que pudiera comprar con $5. Un bulto, un kilito, o lo que sea, y lo dividió en bolsitas. Y empezó a vender bolsitas de sal. Bolsitas de sal, o sea, eso es una idea, eso no es NASA, eso no es nada raro, Rockefeller, nada, bolsitas de sal. Y fue la gracia del Señor y empezó la gente a comprarle bolsitas de sal al hombre. Para hacer la historia corta, después de unos años el hombre tenía bodegas de sal, era el hombre que vendía sal en toda esa área, en toda esa región, súper próspero y todo. Y entonces resulta que tenía sus bodegas de sal y todo cerca al río porque era donde llegaban los barcos y pues se transportaba y todo eso. Hubo una inundación. ¿Y usted sabe qué queda de sal con agua? Claro, nada. Se pasó el río, se llevó toda esa sal y cuando llegaron y fueron a verlo, el hombre estaba en medio de la bodega, así como decía mi hija, como el rey David, alabando y glorificando al Señor. Y entonces la esposa dijo, no, aquí ya lo perdimos. Ya esta vaina fue lo último para este hombre.
Y entonces se le acercaron el hombre feliz y dijo, mire, sabe que a mí no me importa todo lo que se perdió, porque el Señor fue el que me lo dio, y si Él se lo llevó, pues se lo llevará, y si Él me va a volver a prosperar, me volverá a prosperar. Pero yo confío en Él y lo volvió a prosperar. Porque su corazón estaba en el Señor, no estaba en las finanzas. Entonces, por eso es tan importante que nosotros podamos desprendernos. O sea, sí, el Señor nos da las finanzas y tenemos que ser responsables, no vamos a ser irresponsables tampoco, sino que cuando el Señor nos dice, si tú me amas, cada uno en oración y en ayuno, acuérdense de la historia del pastor Sandro, ¿no? En oración y ayuno, no por emociones, hagan lo que el Señor les dice. Amén. Lo segundo, fruto de arrepentimiento. Lucas 19 del 7 al 10. Dice, al ver esto, todos empezaron a murmurar, ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. Verso 9. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén y amén. Entonces, vamos a colocar en contexto, Zaqueo, un hombre bajito, yo no tengo nada contra los bajitos, es la Biblia la que lo dice, un hombre bajito, ¿sí? Y era un mafioso. Vamos a ponerlo en contexto, mafioso. El hombre era un recaudador de impuestos, cogía la plata de los judíos, se la entregaba a los romanos, pero se quedaba, pedía un poquito más para quedarse con un pedazo. ¿Sí? Entonces, todos los judíos sabían eso y por eso los publicanos, los que recogían dinero, nadie los quería, ni la familia, nadie los quería. Entonces, este no era solo publicano, sino que era el jefe de los publicanos. O sea, que era el jefe el que hacía que todos robaran y también le dieran pedazo a él. Entonces, este hombre quería ver a Jesús, se monta por allá en un árbol, estando en el árbol, el Señor le dice, vamos, que voy a ir a tu casa, va a su casa, y ahí nos dice, ustedes pueden leer todos los evangelios que quieran, toda la Biblia de Génesis y Apocalipsis, y en ningún momento dice que el Señor se sentó delante de él y dijo, Zaqueo, usted sí está mal, hermano. Tiene que arrepentirse porque no se va al infierno. Usted con todo lo que ha robado, ¿no le da pena? Mire toda la gente pobre. Nada, no le dijo nada, nada. Pero ¿cuál fue el fruto de que el Señor entrara a la casa de Zaqueo? Que llegue y dice, ¿sabe qué? Voy a darle la mitad de todo mi dinero a los pobres. O sea, un mafioso, es que acordémonos, un mafioso, un man que ama el dinero. La mitad de mi dinero se la voy a dar a los pobres. Es más, si he defraudado, en otras palabras, si he robado a alguien, le devuelvo 4 veces. O sea, ¿quién en su sano juicio lo haría? ¿Y quién en su sano juicio siendo un mafioso? Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Que el Espíritu Santo produjo un fruto en él. ¿Cuáles son los frutos? Acordemos, amor, gozo, paz. ¿Ustedes qué creen que tuvo Zaqueo para poder llegar y tener ese ataque ¿cómo diría yo? Ese ataque para beneficiar a todos los demás. ¿Qué tendría él en su corazón? Yo creo que todos juntos, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué diría yo? Gozo. Gozo. Una persona, y yo digo que todos, esta es mi conclusión personal, gozo porque realmente no lo dio con dolor. Él no lo dio pensando, uy, ¿cuánto me da? No, él lo dio con desprendimiento. ¿Sí? Dios sabe que a todos les doy la mitad a los pobres y le doy 4 veces a todos los que he robado. Imagínense, eso es un fruto del Espíritu Santo. O sea que a través de este hombre hubo fruto, ¿sí? Utilizando las finanzas como el milagro. El milagro financiero no es acaparar. El milagro financiero es producir el fruto del Espíritu Santo en mi vida a través de las finanzas. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor por eso. ¿Qué hizo Zaqueo? Se arrepintió. ¿Qué es arrepentimiento? Cambiar su manera de pensar. ¿Sí? Uno cuando se arrepiente dice, esto no lo voy a volver a hacer de esta manera, hay dolor y todo eso, no vamos a entrar en detalle, pero no voy a volverlo a hacer de esa manera, sino que voy a hacerlo a la manera de Dios. Eso es arrepentimiento. Por eso cuando yo voy a la iglesia no voy solamente a llegar a escuchar. En Santiago 1:22 dice, vamos a poner en práctica lo que estamos aprendiendo. Entonces, si usted quiere un fruto, por ejemplo,
en cuanto a las finanzas, un milagro financiero en su casa, en su vida, lo primero que ya vimos es un fruto de amor. ¿Cuál será ese? Que a las esposas ustedes le inviten a cenar esta semana, por ejemplo. Bueno, no les gustó otra. Vamos con los hombres entonces. Que inviten a los hombres a cenar esta semana. Ah, bueno, ahora sí, eso sí recibe. Exacto. Entonces es un fruto que a través de las finanzas yo demuestre el amor que le tengo a esa persona que tanto amo. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí vimos que él se arrepintió y produjo fruto, un fruto que perduró. Proverbios 19:17 dice, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Yo no sé si de repente Zaqueo se sabía ese verso. Porque dice ese verso en otras palabras, el que le presta, el que le da a los pobres le presta a Dios y él no se va a quedar con esa deuda. Entonces yo no imagino que Zaqueo hizo cuentas. Bueno, le doy 4 veces a esto, la mitad de mis bienes, eso multiplicándolo por 4. No, él no hizo cuentas. Él estaba tranquilo de que lo estaba haciendo con gozo, pero aún así tenía bendición de parte del Señor por hacerlo. ¿Sí me hago entender? Cuando uno da con desprendimiento y con una buena actitud del corazón, la bendición jamás se va a detener a favor suyo. Amén. Y como vimos hace 8 días, la ventaja de Zaqueo fue que su corazón fue transformado. No fue una emoción, sino que realmente cuando uno muere a seguir siendo esclavo del dinero, pues entonces el Señor transforma a la persona. Tercero, vamos a Marcos 12:41. Vamos a leerlo rápido. Dice, Jesús se sentó frente al lugar donde se depositaban las ofrendas y estuvo observando cómo la gente echaba sus monedas y en las alcancías del templo. Muchos ricos echaban grandes cantidades, pero una viuda pobre llegó y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús llamó a sus discípulos y dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha echado en el tesoro más que todos los demás, porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y esto lo voy a llamar un fruto intencional. ¿Qué significa un fruto intencional? ¿Cuál es la intención del corazón? Porque cuando el Señor estaba ahí viendo cómo ofrendaban, los ricos llevaban con esas bolsas de muchas monedas y eso era el que más ruido hiciera, ¿no? Uy, este sí cómo ama al Señor. Y llegó una mujer viuda, pequeñita por ahí, y echó ahí que eso ni sonó. Dice que fueron 2 blancas, o sea que eso era como hasta de cuero esa moneda. Sin nada. Y dice el Señor, ella dio más porque dio todo lo que tenía. Pero estos hombres han dado de lo que les sobra. ¿Cuál es la intención mía cuando yo doy algo? Me sobra, me toca, porque me toca. Y no hablemos solamente del Señor, hablemos de las personas a las cuales amamos, ¿sí? De cuando les vamos a dar algo a ellas, pero entonces lo damos como con desprecio, por obligación. Muchas veces uno dice, ¿sabe qué? No me dé nada. Que cuando está uno de cumpleaños y le entregan a ellos, ¿sabe qué? Cumpleaños, feliz cumpleaños, le entregan a uno cualquier cosa y como por salir del paso uno dice, no, gracias, muy amable. ¿Cierto? Porque la intención del corazón dice todo. Entonces, cuando yo estoy delante del Señor, en cualquier cosa que yo le dé, ¿cierto? Mi alabanza, mi tiempo o mis finanzas, cualquier cosa que yo le dé, que la intención del corazón sea realmente darle gracias a Él por lo que Él me ha dado. Amén. Amén. Entonces, el fruto de esta mujer, volvemos a los frutos del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo que está en Gálatas. ¿Cuál sería? Vamos a repasarlos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Contrario, mire, pero muy bien. ¿Cuál de esos creen ustedes, porque ustedes son diestros en la palabra, sería el que esta mujer dio dándolo todo? Bondad, gozo, amor. Todos esos clasifican, ¿sí me hago entender? Depende de lo que tenga esa mujer en el corazón. Todos clasifican. Y es importante que yo vea cuál es el fruto que está dando mi vida, como yo estoy utilizando las finanzas. Amén. Y por último, vamos a leer en Primera de Reyes 17:13 dice, no temas, le dijo Elías, vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer, pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor.
Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Y este lo llamé fruto de obediencia. Muchas veces es difícil obedecer al Señor, porque de repente es lo último que tenemos. Aquí esta mujer estaba en una sequía, y en esa sequía le dice el Señor, a través de Elías, va la mujer donde Elías y le dice, regáleme para un pan, ¿sí? O sea, que le diera alguna cosa, ¿cierto? Y él le dice, bueno, ¿usted qué tiene en su casa? Dice, no tengo harina y aceite. Dice, bueno, vaya, dice, tengo harina y aceite para hacerme una torta, así como las que hace doña Ani, que son súper ricas, ¿sí? Comérmela con mi hijo y dejarnos morir. Eso es todo lo que hay. Y Elías le dijo, haga eso, pero me la da a mí. O sea, ni se la conoce. No, pues motivante, ¿sí o no? Va por ayuda, como dice, va por salir trasquilado, va por lana y sale trasquilado, exacto. Y entonces, ¿usted qué haría en ese momento? ¿Usted qué haría? Uy, muy bonito el proyecto y todo, pero gracias. Yo voy y me como la torta con mi hijo y qué, pero que dársela a otro man que ni nada que ver. Pero ella fue obediente y dijo, bueno, será. Y entonces hizo la torta, se la llevó al profeta y dice que no, nunca le escaseó en toda la sequía y en todos los problemas que tuvo financieros esa área, jamás escaseó la comida para ella. Impresionante. ¿Sí? Por obediente. Ahora, ¿saben qué encontré esta semana sobre la obediencia? Dice en 1 de Juan 5:3. Lo está diciendo Juan. En esto consiste el amor de Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Mira lo que dice. Y estos no son difíciles de cumplir. O sea que los mandamientos de Dios son fáciles, ¿sí o no? ¿Todos de acuerdo? Oye, están como con temor que si digo quién sabe con qué me va a salir, ¿no? Lo dice Pablo. Ahora, ¿quién era Pablo? Pablo, uno de los discípulos del Señor, el discípulo amado, ¿cierto? Que cuando escribió esta carta estaba en una isla desterrado, amarrado con cadenas a una piedra y murió ahí escribiendo el Apocalipsis. Y él dice, no, hacer caso al Señor, eso es fácil. Entonces démonos cuenta que cuando el Señor nos dice algo es porque tiene una intención a que nosotros aprendamos eso. ¿Por qué dice Juan que es fácil hacer las cosas y obedecer al Señor? Porque honestamente es más difícil cuando no le obedecemos. Yo diría que es hasta imposible. En algún momento, también hablando con Pedro, estábamos caminando y hablando sobre unos amigos en común y todo eso. Y entonces decía, realmente el matrimonio no es fácil, hablando pues de las relaciones entre parejas, ¿no? El matrimonio no es fácil. Y decía Perito, yo creo que es muy difícil vivir un matrimonio sin el Señor. Yo le decía, yo creo que es imposible vivir el matrimonio sin el Señor. Nada personal. Mi esposa está allá atrás. ¿Y por qué es eso? Porque es que son dos mundos diferentes, con dos cosas completamente diferentes, con gustos y todo eso, para colocarnos de acuerdo en cosas pequeñas y grandes, que si el Señor no está en medio nuestro, es muy complicado, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor dice que le obedezcamos y es más fácil la vida, es porque es un hecho. ¿Qué es lo que tenemos que tener nosotros? Obediencia, escuchar que Él nos dice para ser obedientes. Y para terminar la historia en Primera de Reyes 17:15 dice, ella fue hizo lo que le había hecho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para ellas. O sea, además para el profeta. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Estos 4 ejemplos que el Señor me mostró de cómo las finanzas, ese milagro financiero, no es la multiplicación del dinero, sino el fruto del Señor en mi vida, es lo que realmente es el milagro financiero. El milagro financiero no consiste en que seamos multimillonarios, que el Señor lo puede hacer. El milagro financiero no es que salgamos de las deudas, que el Señor lo va a hacer. El milagro financiero no es que yo tenga en sobreabundancia para bendecir a mis hermanos, a mi familia física y en Cristo, que el Señor lo va a hacer. El milagro financiero es lo que hace el fruto que produce el Espíritu Santo en mi corazón con las finanzas. Ese es el milagro financiero, no las finanzas en sí. Entonces,
Si alguno aquí viene por un milagro financiero, vamos a orar por ese milagro financiero. ¿Y eso qué va a hacer? ¿Qué significa? Que vamos a orar para que el Señor produzca ese fruto en cada uno de nosotros, para que cuando lleguen las finanzas tengamos la sabiduría del Señor, el equilibrio del Señor, pero también el desapego a las finanzas, de poderlas manejar apropiadamente. Amén. ¿Alguien quiere hacer esa oración? Yo les pido que se coloquen en pie, entonces vamos a orar. Y todos tenemos necesidades financieras y vamos a cerrar los ojos. Todos tenemos necesidades financieras porque estamos en un mundo en donde se necesitan las finanzas, no podemos negarlo. Y el Señor jamás negó que se necesitaran las finanzas, por el contrario, Él siempre nos dio estrategias y nos mostró que son importantes. Y hoy, Padre Santo, venimos delante tuyo, Señor, dándote gracias por esta palabra, dándote gracias, Señor, porque eres tú, Papito Dios, el dueño del oro y de la plata. Tú eres el dueño de todo lo que existe en esta tierra, Señor. Tú lo has creado absolutamente todo, Señor. A ti, Padre Santo, te place, te agrada, te coloca muy feliz, con gozo, Señor, que nosotros, tus hijos, te alabemos y te adoremos, Señor. También, Padre Santo, tú sufres con nosotros. Tú pasas situaciones difíciles cuando estamos pasando por situaciones económicas apremiantes, cuando de repente no tenemos, Papito Dios, para poder bendecir a nuestras familias, para poder darles, Padre Santo, las cosas que tanto anhelamos darles, Señor. Y esta tarde y esta noche venimos delante tuyo, Señor, a colocar todas nuestras necesidades delante tuyo. Necesitamos, Padre Santo, que abra las puertas para emprendimientos, que abra las puertas, Papito Dios, para trabajos, para oportunidades laborales, Señor, dentro de los que estamos aquí, Señor, para estar, Padre Santo, en el lugar donde tú nos necesitas, haciendo lo que tú nos necesitas, que es cumpliendo tu propósito en esta tierra, en esta bendita y maravillosa tierra de Canadá, en Alberta, en Calgary, Señor. Y Padre Santo, hoy hemos aprendido que el milagro financiero no es recibir dinero, no es recibir un trabajo, no es recibir una idea, Padre Santo, para ser multimillonarios. El verdadero milagro financiero es que produzcamos ese fruto del Espíritu Santo en nuestros corazones a través de las finanzas y a través de lo que, Padre Santo, tú nos enseñaste en esta noche. Hoy, Padre Santo, así con los ojos cerrados, yo les pido que levanten la mano a las personas que necesitan un milagro financiero, una realmente dosis de finanzas en sus vidas para que el Señor de alguna manera provea o un trabajo o una idea, lo que sea, que levanten sus manos. Y así con las manos levantadas, yo les voy a pedir el favor que así con los ojos cerrados van a colocar, siguen con su mano levantada y colocan su otra mano en el corazón y vamos a orar. Y yo los voy a guiar en esta oración en donde vamos a entregarle a Él, primeramente nuestro corazón, nuevamente, pero además le vamos a entregar esa necesidad sabiendo que Él la va a suplir. Señor, repita conmigo, perdón. Señor, en esta noche venimos delante tuyo y abrimos la puerta de nuestro corazón y te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Señor, hoy te entrego mi necesidad de un trabajo, de finanzas, de que me saques de las deudas. Y voy a la cruz del Calvario y dejo allá todo el acta de decretos que me era contraria, todas las deudas, todas las obligaciones que no cumplí, las llevo a la cruz del Calvario y te pido que una sola de tu gota, de una sola gota de tu sangre, cuando, Padre Santo, fuiste coronado con la corona de espinas, una de esas gotas limpie y sane mis finanzas. Y te suplico que abras las puertas de los cielos y que pueda recibir yo bendiciones sobreabundantes, como tú lo has prometido, siempre y cuando yo cumpla con mi parte de obedecer tu palabra, como lo dice en Malaquías 3:10. Amén.
Padre Santo, mira la fe, Padre Santo, que ha colocado tus hijos, Señor, e hijas en esta noche para buscarte, Señor, y para creer que tú eres más que suficiente para proveer sobreabundantemente a cualquier necesidad. Hoy oro por todas las necesidades financieras. Padre Santo, trae incrementos salariales, trae, Padre Santo, oportunidades laborales, trae, Padre Santo, oportunidades empresariales a todos y cada uno de los que las necesitan en esta noche, en esta sala, en este momento aquí, Señor Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Espíritu Santo. Te entregamos nuestras vidas y nuestros corazones, sabiendo, Señor, que tú, Padre Santo, cuando tú prometes algo, tú lo cumples, porque tú no eres hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si tú lo has dicho, tú lo harás, y creemos a lo que tú dices en 3 de Juan 2. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud, y que así como prospera tu alma. Y Señor, con esta palabra desato bendición financiera, Padre Santo, sobre cada uno de mis hermanos, los frutos del Espíritu Santo en sus corazones y en sus vidas, Señor, porque va a llegar tanta bendición financiera, Papito Dios, que necesitamos de mucha sabiduría, de mucho equilibrio, de mucha humildad, de todos los dones del Espíritu Santo, para que siempre estemos tomados de tu mano en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Y le voy a pedir a mi esposa, que si alguien trae una ofrenda o quiere dar una ofrenda en esta noche, si por favor necesita un sobre, o si colocan, por ejemplo, pueden colocar aquí el aviso, si quieren hacer un e-transfer, cualquier cantidad y todo eso, lo que quieran, y voy a orar por esas ofrendas. Amén. Entonces ahí con los ojos cerrados voy a orar por las ofrendas. Si alguien quiere ofrendar en el sobre, por favor dígale a mi esposa, de lo contrario, a través de los e-transfer o como el Señor les muestre. Padre Santo, colocamos delante tuyo estas ofrendas. En tu palabra dice: probadme en esto, que si lleváramos cumplidamente los diezmos y las ofrendas al alfolí, al altar, que yo os prosperaré hasta que sobre y abunde, y abriré las ventanas de los cielos. Padre Santo, hoy te doy gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, Padre Santo. Y Padre Santo, ella tiene el discernimiento sobre todo lo que somos nosotros. Papito Dios, hoy te entregamos nuestras finanzas en tus manos, diezmos y ofrendas que tú nos has colocado en el corazón, porque sabemos, Señor, que así como decía Juan en el capítulo 5, verso, en el 1 de Juan capítulo 5, verso 3, dice que lo más fácil es hacerle caso, de ser obediente al Señor. Y hoy, Padre Santo, creemos que es fácil cuando nuestro corazón está contigo. Yo sé que los corazones de todos mis hermanos están contigo, Señor, por lo cual cualquier cosa que tú nos pidas, Padre Santo, será fácil para nosotros darla, porque eres tú, Padre Santo, el que guía nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Dios los bendiga. Y bueno, dime, perdón.